Pues nada, muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí con deseos de aprender todos. Aquí estamos todos intentando aprender, escuchar e intercambiar un poco de impresiones. Y hoy tenemos un tema que, como ven, pues es muy interesante, que es el de cómo tratar la afectividad de la persona y qué relación tiene con el amor. Estamos hablando del amor entre las personas, el amor de amistad, pero estamos en el contexto del amor entre un hombre y una mujer. Estamos también tratando de entender lo que es el matrimonio. Bueno, pues ahora hemos dicho que en ese amor, en el amor de la persona, hay una componente afectiva, de atracción natural entre el hombre y la mujer, como también hay una cierta atracción de simpatía entre los amigos, ¿no? Pero que el amor pues necesita mucho más, ¿no? El amor necesita comunicación, comprensión y necesita algo que es esa entrega mutua, que es lo propio del amor verdadero, ¿no? Esa entrega mutua, ¿no? Del uno al otro, ¿no? Y entrega recíproca, ¿no? Hoy nos vamos a detener especialmente en el valor de la afectividad. Que la afectividad, todos sabemos más o menos qué es la afectividad. Pues la afectividad determina de alguna manera nuestra manera de expresarnos, ¿no? Expresamos el amor mediante muestras de afecto y ternura. Ahora nos hemos saludado hace un momento, los saludos, los abrazos, las sonrisas, las caricias, ¿verdad? No, una persona, pues la madre acaricia al hijo, ¿no? Y le muestra el afecto, ¿no? Pues la afectividad determina la temperatura de las relaciones humanas. O sea, que ustedes imagínense lo duro que es vivir en una casa fría, ¿no? Una casa en la que no hay calefacción y además hace mucho frío. Pues, ¿qué ocurre con una persona que es afectivamente fría, que no expresa, que no muestra afecto, que resulta el trato muy difícil, ¿no? Las faltas de afecto se sienten como frialdad, desapego, distanciamiento, aridez. La persona desafecta se muestra áspera, dura, rígida. La afectividad podemos decir que es el lenguaje corporal del amor. O sea, que el amor se expresa corporalmente mediante muestras de afecto, de cariño, de ternura, de calor. El cuerpo es cálido. El cuerpo frío es un cuerpo muerto, ¿verdad? Una vez escuché como, ¿y esta persona qué pasó con ella? Se enfrió. Y los argentinos, cuando dicen que una persona se ha muerto, dicen, se enfrió. Se enfrió. Ha perdido. Bueno, pues, de alguna manera, una persona de alguna manera muere en sus relaciones humanas cuando se enfría, cuando pierde la afectividad, cuando deja de tener afectividad, cuando deja de poner ese calor humano en las relaciones con los demás, ¿verdad? Y además, todos somos capaces de captar los gestos de cariño que tienen con nosotros. Y eso no lo captamos mediante la razón, sino que lo captamos con el corazón, con la misma afectividad. Es decir, cuando uno, mediante la afectividad, siente el afecto del otro, ¿no? El afecto se siente, ¿no? Si no sentimos el afecto, entonces díganme ustedes, ¿cómo puedes conocer el afecto? El afecto se siente. Por eso, en el lenguaje, cabe descubrir que hay dos niveles.
el nivel lógico, argumentativo, racional, y también el nivel afectivo, emocional, nivel del corazón, ¿no? Entonces, si uno solo capta lo estrictamente racional, deja fuera parte de la realidad, parte de la verdad. Y la verdad es que esa persona te está demostrando con gestos que te quiere, te está demostrando que te ama, te está demostrando su afecto y te está diciendo que espera también recibir afecto recíproco. ¿Por qué eres tan torpe de no darte cuenta? ¿Por qué te quedas solo en la pura lógica? La pura lógica lo que hace es simplemente discriminar. Dice, veo solo lo racional, funcional, lo pragmático, pero me olvido de que esa persona y yo tenemos también, junto a una relación en la que puede haber utilidades y resultados, también hay una relación afectiva. Es decir, los afectos nos manifiestan las maneras de comportarnos cálidas entre las personas, de respeto, de aprecio, de interés. Todo eso es la afectividad, ¿no? Entonces voy a intentar, para que no nos perdamos en todo esto, voy a intentar hacer un pequeño mapa de conceptos para situarnos un poco. Entonces, me parece a mí que podemos encontrar en la persona humana, por una parte, una capacidad que es la inteligencia, ¿no? Que la podríamos llamar la razón, ¿no? La razón, la inteligencia, es la capacidad de pensar, la capacidad de argumentar, la capacidad de conocer mediante conceptos abstractos, ¿verdad? Y de esa manera tener una especie de imagen simbólica de lo que es la realidad. Y así construimos modelos que nos permiten, pues, manejarnos por la realidad, porque tenemos estos esquemas realizados con la razón, con la inteligencia. Pero una facultad distinta y que capta también parte de la realidad es, por tanto, la afectividad, ¿no? Mediante la afectividad sentimos los gestos de amor de los demás. Sentimos el amor. Sentimos el calor que nos ofrecen los demás. Entonces, la afectividad tiene también su verdad. Capta su parte de realidad, ¿no? Es decir, que juntas conocen la verdad. La inteligencia, tiene su verdad, verdad racional, verdad lógica, y la afectividad nos permite captar otro tipo de verdades que están en el nivel de las emociones, de cómo impresionan a los demás las cosas y cómo les gustan las cosas o cómo les disgustan. Bueno, así que también eso es muy importante, ¿no? Si lo que estoy haciendo yo y la manera de hacerlo agrada o desagrada, gusta o disgusta. Entonces, eso se capta mediante sentimientos, emociones, afectos, lo estamos llamando afectividad en sentido general. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia, cuando descubre verdades, descubre también ciertos bienes, ¿no?
Es bueno que haya progreso, es bueno que haya ciencia, es bueno que haya calidad de vida, ¿verdad? Estamos con conceptos, ¿verdad?, que nos hacen, no, oye, hay cosas que hay que conseguir, que son buenas, debes estudiar, debes conseguir un buen trabajo, debes, ¿verdad? Entonces, la inteligencia nos está diciendo, esto es verdadero y también es bueno, por tanto, aquí viene la motivación, surge la motivación hacia la voluntad. Entonces, hay una capacidad que nos dice, aprovecha esta oportunidad. Mira, te puedes comprar un abrigo ahora por 60 euros, están de rebajas, aprovechalo y cómpralo. Este abrigo es un bien, cómpralo. Y le dice la inteligencia a la voluntad, cómpralo, aprovecha ahora. Tengo poco dinero, venga, cómpralo. Entonces, la voluntad se dirige hacia el bien y compra el abrigo, ¿verdad? Así funcionamos, ¿no? Esta es digamos, la inteligencia utilitaria que ve la economía, que conoce lo que es bueno y, por tanto, pues se pone en marcha hacia eso, a la conquista de esos bienes, ¿no? La afectividad también tiene su verdad y, por tanto, también tiene su motivación. ¿Qué es lo que la afectividad? ¿Cómo se llama aquello que suscita la afectividad? Pues eso es el deseo. Eso es el deseo. Como resulta que me encanta el chocolate. Entonces paso por delante de una chocolatería y dice, a mí me encanta el chocolate, me fascina el chocolate. Por tanto, voy a la chocolatería y como resulta que hoy tenemos que celebrar una fiesta, un aniversario, un cumpleaños, aparezco con mi tarta de chocolate. ¿Y qué pasa? Que la afectividad en forma de gusto, ¿verdad? En este caso, un gusto, pues... Pero bueno, esto lo podríamos plantear hacia el gusto de las personas. Me gusta mucho, pues es muy divertido estar con este amigo, con esta persona, por tanto, pues le llamo, quedamos y vamos juntos a ver un partido de fútbol o vamos juntos a hacer una excursión o lo que sea. Y surge el deseo, ¿eh? Y el deseo pone en marcha, ¿no? Así que tenemos dos fuerzas cognoscitivas y tenemos dos fuerzas que se refieren a la motivación, ¿verdad? A la motivación. Esto estaría en el orden de la motivación, ¿no? Y esto estaría en el orden del conocimiento, ¿no? Conocimiento afectivo y la motivación estaría ahí, ¿no? ¿Verdad? Este cuadro, de alguna manera, nos permite descubrir que hay 4 capacidades fundamentales en la persona y, por tanto, en el medio estaría el yo. Pero siempre hay una facultad de la que hablamos. No te me despistes, ¿eh? A que le tengo que avisar de vez en cuando Hay una facultad de la que hablamos que es un poco, una facultad general en el lenguaje, que es el corazón, ¿verdad? El corazón. ¿Cuánto hablamos a nivel divulgativo del corazón, ¿verdad? Y decimos el corazón de la persona, el corazón... Bueno, el corazón de alguna manera es el núcleo de la persona. Es el núcleo. Y quizá el corazón tiene la misión, de alguna manera, de armonizar estas 4 facultades. El corazón es capaz de comprender por medio de la razón, es capaz de sentir afecto por medio de la afectividad, es capaz de poner en marcha la voluntad, es decir, el corazón pide a la voluntad que se ponga en marcha y también el corazón, en el fondo, es el yo de la persona, es el corazón que desea, ¿no? Y que desea.
que desea mucho. Todos tenemos grandes deseos, todos somos muy deseosos, porque el deseo, también el deseo marca ese bien, ¿verdad?, hacia el cual, pues, la afectividad, el corazón tiene razones que la razón no entiende, decía Pascal, ¿no, verdad? Pues es verdad, es decir, el corazón tiene sus razones. ¿Por qué? Porque el corazón está muy relacionado con la afectividad, ¿no? Y es bueno que sea así, ¿verdad? El corazón y la afectividad. Pero bueno, como vamos a ver, aquí de lo que se trata es de establecer la armonía que tiene que haber en la persona. Porque en el fondo, esto es lo que podríamos decir que todo esto es lo que encuadra el nivel personal. El nivel personal. Es decir, yo a nivel personal me encuentro con que mi vida está de alguna manera, en cuanto persona, está estructurada según, de alguna manera, con este esquema, que más o menos puede funcionar. Este es un esquema de inteligencia, corazón y voluntad, pues, y el corazón incluye de alguna manera la afectividad y el deseo, pues es un triángulo, en este caso sería un pentágono, ¿verdad? Ya un poquito más alargado, en el cual decimos, esta es la persona, la estructura de la persona es este ser que es capaz de actuar un poquito. ¿Por qué? Porque conoce y porque está motivado, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Que este ser, este yo, no está solo. No está solo. Está acompañado. Menos mal que no está solo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Está acompañado. Entonces, aquí nos encontramos con que este yo está rodeado de una comunidad. De una comunidad social. ¿Verdad? De una comunidad o una sociedad, ¿no? Sociedad, ¿no? Es decir, en el fondo, este yo está vertido hacia un tú, que es un amigo que tiene, otro tú, que es una amiga. Resulta que este tú se está enamorando de ese tú, que es una amiga, y resulta que han decidido establecer, pues, una relación ya más, ¿verdad?, de amistad, de pareja, e incluso, pues, están planteándose, pues, llevar a cabo una relación futura de matrimonio. O a lo mejor ya se han casado incluso, ¿verdad? Ya ha nacido ahí una relación. Entonces, el yo no está solo, el yo está siempre acompañado, está siempre en relaciones, tiene vínculos con los demás. Digamos que aquí estaría lo que podríamos llamar el nivel social de la persona. Es decir, al nivel personal, con la estructura interior, aquí estaría la estructura interna de la persona, aquí estaría la estructura externa de la persona. La comunidad con la que la persona se relaciona. ¿Cuándo aparece el amor? El amor aparece aquí, en el nivel social. Aquí es donde aparece el amor. ¿Y qué es el amor? Pues el amor son las relaciones que este yo establece con los diversos tus, que son relaciones armónicas. Cuando hay una relación armónica y hay una relación atractiva entre esos dos personas, ahí surge el amor. Luego hay encuentro, hay comunicación, hay intercambio de ideas, luego hay intercambio de proyectos, hay planes conjuntos y luego hay intercambio de dones. Entonces se afianza y surge y se desarrolla el amor, ¿verdad? Con todas las características, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hablar de que hay un amor y ahora nos detendremos que ese amor tiene una parte afectiva, tiene una parte inteligente, tiene una parte de voluntad, tiene una parte de don de sí, en fin. Este yo es capaz de recibir y de dar. Y eso es lo propio de la persona.
Lo propio de la persona es aquel ser que está en una relación de entrega y de recepción. Yo recibo amor y doy amor. Recibo amor y doy amor. Recibo y doy. Y así está la vida. La vida es un dar y recibir. Me gusta una canción de Jorge Drexler, que a lo mejor la conocen, es un tema muy, muy famoso de Jorge Drexler, dice así Jorge Drexler, ¿no? Que dice, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Me parece una frase genial, ¿no? Efectivamente, ¿eh? Hay San Juan Pablo II en Evangelium Vitae lo dice, el hombre es un don que se realiza al darse. El hombre es un don, ¿por qué? Porque el niño ha nacido del don de la madre y el don del padre. Y en el fondo también el don del abuelo, de la abuela, del maestro, del vecino. O sea, ha habido muchos dones que han servido para que aquel niño crezca, ¿eh? Y ha recibido mucho. Cuando ese niño ya empieza a tener 15, 18, 20, 25 años, dice, joder, toda mi vida estoy recibiendo. No he hecho más que recibir. He recibido casa, alimentación, cuidado, ropa, educación. No he hecho más que recibir. He recibido y he recibido y he recibido. Hasta que ya su padre empieza a decirle, hijo, tienes 27 años. ¿Estás pensando que además de recibir caben otras opciones en la vida? También tú puedes dar un poquito, ¿verdad? ¿Te has planteado que también tú puedes dar? Y aquel hijo que está en la cama, tumbado, viendo la cara, dice, papá, no quiero oír nada de eso. No quiero saber nada de eso, quiero estar en casita, que me cuides y bueno, pues hasta que aquel chico se da cuenta de que puede dar y que dando se siente más a gusto, se siente mejor. Pero hemos logrado hablar de dos niveles, el nivel personal y el nivel social. Pues hay un filósofo que nos dice que todavía existe un tercer nivel fundamental para entender la persona. Y yo me quedé sorprendido cuando lo escuché. Y dije, a ver, ese nivel es el tiempo. La persona no solo tiene una estructura interna y una estructura social, lo que tiene es un tiempo, pero un tiempo que constituye una unidad. Ustedes y yo pensamos en nuestra vida y la vemos como una historia. Yo soy el que nací en ese pueblecito o en esa ciudad. Yo soy el que a los 2 años me pasó esto, a los 3, a los 5, a los 7, a los 9, a los 11. Sigamos la historia. Yo soy esa continuidad, ese hilo hasta el presente. Yo soy una historia continua donde ha habido muchas cosas. Pero yo soy el que sostiene esa identidad temporal. Yo soy una identidad temporal. Yo soy una historia. Yo soy una historia. Este nivel de tiempo, es el que podemos llamar el nivel biográfico. Y yo lo llamo así, nivel biográfico. ¿Por qué? Porque es el que, si ustedes leen una biografía, no es que, bueno, el tal día hizo tal cosa, luego al día siguiente hizo otra cosa, luego, o sea, un montón de cosas desconectadas. No. Lo que hace que una persona
sea y viva como persona es que tiene una intencionalidad a lo largo de su vida, unos objetivos, unos proyectos, y va construyendo pasito a pasito. Es como el que hace una casa, la está construyendo. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy construyendo una vida. Y estoy construyéndome a mí mismo con un proyecto de vida, de alguna manera. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser ese alguien y quiero tener... Lo que pasa es que luego van a surgir muchas sorpresas. Pero en todas las novedades, en todas las sorpresas que van pasando, yo, de alguna manera, pretendo ser fiel a mí mismo y construir mi propia historia. Entonces, si en el nivel social hemos descubierto el amor, en el nivel biográfico, lo que descubrimos es que la persona es una historia que puede ser una historia de amor. Si resulta que lo que me hace persona es, desde el punto de vista interno, el amor es lo que unifica todo esto, le da unidad el amor. El amor es lo que me hace estar en armonía, por tanto en unidad, con el orden social. Pero el amor es lo que hace que mi vida sea una historia con una unidad de finalidad que puede ser, y ojalá lo sea, una historia de amor. ¿Por qué digo historia de amor? Porque lo que plantea la filosofía personalista es que la persona se realiza por el amor, pero cuando ese amor es un amor estable, intencionado, duradero y, por tanto, un amor fiel. Porque eso es lo que realmente hace a la persona. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues porque históricamente el hombre se produjo aquí, históricamente en la filosofía, se produjo una ruptura. Una fragmentación de la persona. ¿Cuándo se produjo esa ruptura? Pues hoy no me he traído un libro que estoy leyendo y que me ha servido para preparar esta clase, de un autor llamado Juan José Pérez Soba. Yo le pregunté a Juan José Pérez Soba, Amor y responsabilidad es un libro muy interesante para entender el amor humano, y me dijo, por supuesto. Pero hay matices que conviene señalar en eso. Entonces, yo he escrito un libro que habla un poco de eso, que es la armonía o integración de la afectividad en el amor. Entonces, en ese libro, pues explica que hoy día hemos llegado a una situación en la que él llama el sujeto emotivo. ¿Qué es el sujeto emotivo? Aquel sujeto en el que lo bueno se reduce a lo que me resulta emocionante. Lo que me resulta, desde el punto de vista emocional, me resulta que si yo estoy emocionalmente bien, si yo me encuentro bien emocionalmente, ya no hay más que hablar. Eso ya es el bien definitivo. Es decir, hay un exceso de emotividad que hace que la emoción cabalgue, digamos, separada de la inteligencia. ¿Qué pasó con el racionalismo y con el empirismo también? Pues que se produjo una búsqueda de la razón pura, y esa razón pura se desgajó del mundo afectivo. Nos interesa seguir la razón pura, las razones puras.
palabras, ¿no? Y entonces eso produjo una ruptura entre el mundo de la afectividad y el mundo de la inteligencia. Llegamos al romanticismo y pasamos de la razón pura a la emoción pura, ¿verdad? Y en la posmodernidad en la que nos encontramos es heredera de alguna manera del racionalismo y del romanticismo. ¿Qué pasa? Que hemos decidido, bueno, pues lo público se lo vamos a ceder a la razón, a la inteligencia. Y lo privado, las emociones se las vamos a ceder a lo privado, al mundo de lo privado. En el mundo de lo privado, usted vive de emociones y para las emociones. Y usted organiza su vida emocionalmente. Y le vamos a dar todas las emociones que quiera porque las emociones ahora son productos de consumo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar cantidad de emociones, ¿no? ¿Verdad? Estamos llenos de productos emocionales, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que las relaciones humanas se han vuelto, como son relaciones privadas, en el ámbito privado que reina lo emocional. Por tanto, las relaciones se han hecho muy emocionales. Entonces, ¿qué ha ocurrido en las relaciones de pareja? Pues que cuando me emociona mi esposo, estoy con él. Cuando me emociona mi esposa, estoy con ella. Si se me acaba la emoción, se me acaba el amor. Y se lo digo, oye, lo siento mucho, pero se me ha acabado la emoción. Se me ha acabado el amor y adiós muy buenas. Yo me voy con mis emociones y tú con las tuyas porque ya no tenemos nada que compartir, ya que el amor Bueno, todo esto está muy simplificado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la solución que de alguna manera a la que apunta nuestro amigo Juan José Pérez Soba y con todo un poquito con él todo el personalismo y numerosos autores, ¿no? Pues en el fondo habrá que apostar por lo que cabría llamar una inteligencia afectiva. ¿A qué me refiero con inteligencia afectiva? A que tenemos que encontrar la simbiosis y el entendimiento entre inteligencia y afectividad, entre emotividad y razón, ¿no? Es decir, tenemos que entender que todas las emociones y todos los afectos conducen hacia bienes, si son buenísimos. Si normalmente una persona que tiene mucho corazón, una persona que tiene, por tanto, manifestaciones de afectos, que quiere hacer mucho bien. Lo que pasa es que si una persona busca y quiere hacer el bien, pero no pone cabeza, pues, ¿qué ocurre? Pues que claro, dice, el problema es que hay que saber hacer el bien. No solo basta querer hacerlo y poner mucho entusiasmo, sino que también hace falta poner cabeza, ¿verdad? Lo que pasa es que la cabeza, de alguna manera, la inteligencia, tiene que captar que el mundo afectivo tiene sus reglas, tiene sus razones, tiene sus modos. ¿Cuántas veces la dificultad de comunicación entre padres e hijos, también entre esposos, entre la relación de pareja, es que no sabemos entender las relaciones afectivas de unos y de otros, ¿no? No sabemos, de alguna manera, entender lo que afectivamente le gusta al otro. Y, por tanto, no sabemos complacerle. Y, claro, esa persona se siente defraudada porque decía, hombre, yo esperaba que me dijeran las cosas pues de una manera distinta, que si doy esta noticia, mi padre se entusiasmara con lo que a mí me gusta, y resulta que le he dicho, padre, hijo, muy bien, tranquilo, vete por ahí. Claro, yo he llegado y pensando que iba a poner mi padre una cara de entusiasmo, y resulta que me dice que bueno, que muy bien, que no le moleste ahora, que está muy ocupado, muy cansado, lo que sea, ¿no? ¿Cuántas veces lo que sucede es que las personas nos podemos defraudar porque hay cosas que afectivamente nos importan mucho,
pero resulta que no encontramos la sintonía con la otra persona que dice, bueno, pues yo, la verdad es que a mí no me interesa para nada eso, ¿no? Pero, bueno, a mí no me interesa, pero me tengo que poner en la piel del otro que sí le interesa, que sí le gusta y que sí, para él es muy importante eso. Y de alguna manera concedérselo. Eso es utilizar de alguna manera la inteligencia y ponerla al servicio. O tener en cuenta que los afectos son importantes, son valiosos, nos conducen hacia bienes que son valiosos y hay que percibirlos también intelectualmente. Pero también hay que tener en cuenta que a veces, pues, no tienen la última palabra los determinados afectos o determinadas emociones, ¿no? Es decir, ya sé que te encantaría, pues, ir a San Petersburgo en bicicleta. Eso te hace una ilusión enorme, pero mira, ahora mismo no es realista ese proyecto, ¿eh? Vamos a empezar con una cosa más sencilla y vamos a ir poquito a poco, ¿verdad? Es decir, bueno, otra cosa es que haya que aterrizar los proyectos emocionales, ¿verdad? Y que haya que ponerles cabeza, ¿no? Eso también nos lleva, por tanto, o sea, la inteligencia afectiva tiene la misión de hacernos calibrar el sentido y medida de cada afecto que sentimos, el tipo de relación afectiva oportuna con cada una de las personas de nuestro entorno social. Vamos a ver, si yo soy una persona casada, ¿sería oportuno que yo me fuese a una fiesta sin mi mujer, verdad? Unos días por ahí, pues con hombres y mujeres y en plan de bailes y dice, no, ahí no. O se viene mi mujer y bailo con ella, y bailamos juntos, y entonces bailamos en grupo y mi mujer participa, o si no, yo aquí, pues esto no procede, ¿no? Claro, la inteligencia afectiva de alguna manera tiene que entender lo que hay que darle. Hombre, pero es que me hace mucha ilusión. ¿Qué de malo hay en este plan, no? Y bueno, pues hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo y para eso hace falta las relaciones afectivas, familiares y sociales deben componer un todo armónico en la existencia. Todas las relaciones que yo tengo con las personas, de alguna manera, tienen que formar una unidad, una jerarquía. Entonces, tengo que ver, decir, bueno, oye, yo, ¿qué afecto debo darle a esta persona? Por la relación objetiva que tengo con ella, ¿no? Y eso ya, y con esto tengo que acabar, nos lleva al último aspecto, que es lo que podríamos llamar justicia afectiva. Esto a mí me sorprende, digo, que voy hablando de justicia afectiva, jamás he hablado yo de justicia afectiva, pero el otro día dije, caramba, pues puede ser un concepto válido. Leyendo precisamente este libro que les mencionaba. Díganme ustedes lo que ocurre en algunas familias, en el que a lo mejor, qué sé yo, pues el esposo o la esposa dice, caramba, pues mi cónyuge es súper simpático con todo el mundo. Por la calle va dando abrazos, saludos, súper cordial, a todo el mundo la saluda, le dice, tiene muestras de afecto. Cerramos la puerta de la casa, mi marido o mi mujer se sienta en la butaca, se pone a ver la tele y pasa olímpicamente de todos. Jamás nos dirige una palabra de cariño. Imagínense que sucedía eso, ¿no? Bueno, pues eso sería una cosa muy, muy extraña, ¿no? Muy impropia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con un padre que resulta que tiene unas muestras de afecto tremendas, o una madre que tiene unas muestras de afecto con los hijos, y resulta que a su cónyuge pues lo tiene apartado? No le hace caso. Pues claro, estaría el cónyuge un poco celoso, digo,
oye, es que con los hijos te vuelcas, ellos un interés enorme, estás pendiente de sus cosas. Yo llego y prácticamente como si fuese, ¿no? Pues, ahí estaríamos hablando de una situación afectivamente injusta. ¿Qué pasaría si ese padre resulta que tiene 3 hijos y le cae muy simpático un hijo, el pequeñito de todos, y está todo el día pendiente del pequeñito? Y en cambio a los otros 2 no hace más que echarles broncas y les llama la atención, O sea, ¿cuántas veces hay entre los hermanos, verdad? Dice, bueno, es que yo crecí en una casa en la que, bueno, es más de novela, ¿no? En la que, bueno, pues mi padre se encariñó, ¿verdad? El otro día estuve viendo, no sé si fue la película Frankenstein o qué, en el que hablaba de eso, de 2 hermanos en los que resulta que uno se sentía totalmente, pues, discriminado por su padre. Mi padre a un hijo le trata con mucho afecto, en cambio al otro, por lo que sea, lo trata con... Bueno, pues, ¿por qué hay a veces injusticias afectivas? ¿Por qué a veces resulta que llegamos a un grupo, en un trabajo, una persona empieza a saludar a todo el mundo, no sé qué, pasa delante de uno y le hace negar, no, este fuera, este queda discriminado, ¿no? Dice, bueno, oye, has saludado a todo el mundo y a mí ni me has hecho ningún caso, has pasado por delante de mí y no me... Caras serias, o sea, faltas de afecto, ¿no? Es decir, esta persona pasa olímpicamente de mí, ¿no? Es decir, bueno, no me tiene nada en consideración. Eso es lo que podríamos llamar una injusticia afectiva. ¿Qué es, por tanto, la justicia afectiva? Dar el afecto debido a cada persona según se lo merezca, ¿verdad? Eso vendría a ser más o menos, ¿no? Con esto yo ya termino mi exposición. He querido ofrecer un cuadro más o menos de lo que es la afectividad, un cuadro que... Y querríamos todos, pues, intercambiar, tener al menos un poco de coloquio, ¿verdad? A ver si por lo menos podríamos tener unos minutillos, si les parece bien, hasta 15 minutillos, hasta las 7:30, y así completar un poco la hora con intercambio de impresiones, de lo que ustedes quieran decir, comentar, corregirme, que me encantaría que me dijeran. Eso seguro que se puede decir de otra cosa. Eso no es falso, eso es falso, porque aquí hemos venido todos, y yo el primero, a aprender, ¿no? Así que cedo la palabra, y el que quiera intervenir, comentar, pues que lo haga con total libertad. Si puede ser, hablando un poquito fuerte para que se oiga la pregunta o el comentario, y así de esa manera, pues el que quiera seguir luego la grabación, pues se entere, ¿no?, de lo que hemos... Sí, adelante. A mí lo que me llama la atención es el cuadro central, sí, de la inteligencia, la afectividad, la inteligencia movida por la voluntad, la afectividad por el deseo. Y claro, o sea, me llama la atención porque la inteligencia mueve a la voluntad. Sí, esto es. Pero la afectividad más bien es movida por el deseo. O sea, no es... Es como al revés, o sea, el deseo es algo impuesto, la voluntad es algo que sale de nosotros. No termino de verlo. Sí, bueno, la idea es que si la afectividad me permite captar bienes, es decir, hombre, esta persona me saluda, me quiere, o esta persona es cariñosa, es afectuosa, entonces eso puede suscitar deseos, ¿no? Porque normalmente la motivación sigue a la captación del bien, ¿no? Entonces, claro, yo el esquema de, bueno, si el bien lo puedo conocer mediante la inteligencia, y entonces lo amo mediante la voluntad, pues sigo, pero con la voluntad. De alguna manera, el bien que los sentimientos, los afectos, las emociones me permiten captar,
decir, bueno, de cosas que son sensiblemente buenas, a partir de ahí puede surgir el deseo de apropiarme de eso bueno que he captado afectivamente, que he captado sensiblemente, que he captado emocionalmente, ¿no? Si yo he visto que un partido de fútbol resulta emocionalmente muy grato, dice, tengo deseos de ver otro partido de fútbol. ¿Por qué? Porque me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho jugando al fútbol. Un poquito a eso es a lo que seguramente se pueden ver otros matices, ¿no? Tú, si piensas, Daniel, que hay cosas en las que, bueno, ejemplos en los que cabe invertir el orden, pues a lo mejor resulta que también puede haberlos. No, más que invertir el orden es luego, claro, pues el deseo me llama a moverme. Entonces, de la afectividad tiene que surgir algo para ir hacia ese bien. Eso es lo que yo he hecho en falta. O sea, que no es solo una respuesta instintiva a una, ¿cómo se dice? A un input externo, Sí. a un estímulo, sino que tiene que haber una respuesta voluntaria Por parte de la afectividad. Bueno, de la sí. persona, que al final acabas es la persona. Aquí sí, esto de alguna manera funciona automáticamente. O sea, que resulta que, oye, es que me han regalado una pelota, me he puesto a jugar con la pelota y digo, oye, la pelota me interesa, me encanta. He visto que la pelota es buena, la afectividad ha visto que es buena y automáticamente el deseo de seguir jugando a la pelota, ¿verdad? A ver, Juan. Bueno, yo creo que más o menos lo mismo, parecido a lo que hemos comentado, pero yo, viendo el diagrama ese, parece que el deseo no tiene nada que ver con la razón. Claro. Aquí estamos en el mundo, aquí estaría el mundo de la razón y aquí estaría el mundo de la afectividad. Pero yo personalmente pienso que el deseo sí tiene algo que ver con la razón. Algo. Claro, Así que no está efectivamente. Es que el concepto de deseo es un concepto muy amplio, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo he tomado en un sentido más bien estricto, como el deseo sería aquello que suscita una instancia afectiva, pero claro, ¿cuántas veces decimos, oye, yo deseo ser arquitecto? No, pues eso no es una instancia afectiva, sin más. Eso es una decisión tomada, ¿no? Entonces, claro, el deseo propiamente es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Yo aquí lo he constreñido un poquito para que me saliera el cuadro, ¿verdad? Pero entiéndanme que se trata del deseo reducido un poquito a aspecto, digamos, más estrictamente afectivo. Aunque, propiamente hablando, el deseo, pues, podemos decir que está muy vinculado a la voluntad también. Y puede ser entendido como voluntad, de alguna manera, ¿no? ¿Vale? Por ahí va también, sí. De hecho yo... una relación entre el deseo y la voluntad. Exactamente. Este concepto no lo tenía previsto. Tenía solamente previsto el trípode afectividad, inteligencia y voluntad, ¿no? Y a última hora lo he metido por si podía ayudar. A lo mejor no ayuda. Pero bueno, en algún momento el deseo creo que es bueno que aparezca en algún punto del cuadro. Entonces, me parece que claro, es un mosaico en el que todas las piezas nunca casan bien porque los conceptos... Lo importante es el recuadro que lo cuenta todo. Eso es. Al final, la persona tiene una complejidad tremenda. Entonces, bueno, pues haces un esquema que tratas de... Sí, Natalia. Una cosa un poquito más práctica. Esto del cariño de Juan Pablo II, al ser humano un don que se realiza en eso me encanta, ¿no? Y eso habla de la entrega. A mí me parece que hay mucho fracaso en las parejas porque esto ni se huele de entregarse. Claro, o sea, claro. Hay un concepto de amor de hoy en día de estoy a gusto, me atraes, hemos hecho unos planes, hemos hecho incluso una familia. Pero no está, yo lo estoy viendo,
conforme veo gente que se divorcia. No está la idea de la entrega. O sea, Sí. es como si se hubiera olvidado que el matrimonio es entregarse. Y a veces puede haber cierta lógica, porque el otro es un egoísta, estoy harta de él, yo qué sé, un montón de problemas. Pero como que este concepto se ha diluido un poco, ¿no? Sí. O desaparecido, ¿no? Sí. Y además, si escuchan una crisis matrimonial, una crisis de pareja, te cuentan, es que me dijo, me resulta que no, o sea, que son cosas pequeñas y que se agrandan muchísimo, una pequeña discusión, entonces todo eso surge una disparidad emocional, una herida emocional y en vez de curarse la herida, pues se echa más leña al fuego, porque entonces resulta, en vez de hablar con la persona y decir, oye, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues empieza uno a esterilizar. Entonces habla con otra persona, con un hermano, con la madre, fíjate lo que me ha hecho, mira lo que ha dicho, lo que no sé qué, no sé cuántos, y entonces todo el mundo empieza a meterse y a meter baza, y ahí se empieza a organizar un zipizape tremendo. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que está faltando es la entrega de decir, oye, yo tengo que sacrificar un poco mi herida emocional, porque hay algo más importante que es entregarme a esta persona, perdonarla, quererla como es, con su defecto, y darle la oportunidad, y darnos la oportunidad de consolidar la relación, ¿no? Y de hacer que sobreviva la relación en medio de días malos, que en toda relación de personas, pues hay veces que es que me ha sentado fatal que me hayas hecho esperar, me ha sentado fatal que no hayas hecho esta gestión, o lo que sea, porque todo. Entonces, claro, la capacidad de sobreponerse a los enfados, a las manías, entonces, todo eso es falta de entrega, me parece a mí. Bueno, puedo Sí. añadir que creo que está relacionado con lo que se dijo de la emotividad. Si todo se basa en la emoción pura, para bien o para mal, todo es explosión. Todo relativo a un hedonismo que en cuanto me molesta, no me gusta, no me satisface, pues hasta aquí. Claro. Y eso te la entrega un concepto anticuado para la juventud absoluta. Sí, totalmente. Yo creo que hay mucha gente ahora que se pareja mucho y esta idea ni por aquí. Obvio, pero eso es, si yo construyo una sensación de un yo que se realiza a través del yo, lo que me complace, el concepto de inteligencia empleado como voluntad para que esto funcione ya no existe. Porque es puro instinto en el fondo, ¿no? Entonces el concepto de sacrificio, de entrega, de voluntad... Sí, me parece muy pertinente esta decir, bueno, detrás de esto está ese emotivismo en el que... Pero es que yo lo veo constantemente, ¿no? Decir, ¿por qué están ustedes enfadados? Pues empiezan a hablar de cosas y uno dice... Y oyes la otra parte y te da un montón de razones. ¿Por qué no pasan página y se olvidan de todo este rollo y dejan de pasarlo mal ustedes? Porque todo en el fondo son una cosa que pasó, que se malentendió y mucho emotivismo, me parece que hay. Mucho emotivismo, mucho psicologismo, mucho enfado, y uno dice, bueno, pero ¿te das cuenta de que hay que estar por encima de todos de esas tormentas psicológicas y emocionales? Emotivismo. Y dice, bueno, pues reírse uno y venga, oye, vamos a hacer las paces, vamos a perdonarnos mutuamente, vamos a recomenzar, vamos a olvidarnos de lo que pasó y aquí no ha pasado nada y venga, y a seguir para adelante, ¿no? Bueno, pues tenemos hermanos que ya no se hablan, padres e hijos que no se hablan,
parejas que se rompen porque todo fue porque me sentó muy mal una cosa que me dijo, o que hizo, o que no sé qué. Y, claro, yo comprendo que todas esas cosas no son fáciles. Es que todos tenemos un amor propio herido y esas cosas, y a veces estamos un poquito cansados y todas esas cosas nos cargan un poquito. Pero somos esclavos y somos víctimas de nosotros mismos, en el fondo. Así estamos, sí. Es que es muy curioso que la verdad cuando ves todo este cuadro dices, madre mía, es que el amor es para gente inteligente, qué complejo. O sea, porque es que en el sentido, por un lado pienso eso, porque por un lado pienso, bueno, pues cada uno viene de una historia familiar, con unas carencias, con unas cosas, te unes con otra persona, luego está la frustración, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? Cuando no consigues lo que te propones y te enfadas, ¿no? Y generas pues, todo eso que le pasa a uno y le pasa al otro y tienen que juntarse y soportar el día y el otro, ¿no? Y dices, qué complejidad. Digo, es súper difícil, pero luego, sin embargo, ves a gente sencilla, ¿no? Que tiene esa, yo creo que la palabra que se tiene que poner de moda es ternura. O sea, esa ternura de mirar al otro con amor, aún en su complejidad y aún en toda la historia, ¿no? de ver más allá, de ser capaz de borrar con esa gomita, vamos, ese día que no te gusta, ¿no? Ese amor de madre, yo creo, realmente. Eso yo creo que vamos. Exacto. Esa ternura es precisamente la quintesencia positiva de la afectividad bien lograda, es esa ternura. ¿Sí? De recomenzar, ¿no? De recomenzar, pero con ternura, con mirar con esperanza. Buenos ojos a las personas y sentir que detrás de cada persona pues hay algo hermoso que hay que valorar y hay que promover el bien del otro, ¿no? Entrega, generosidad, sí. Bien. Es difícil, ¿eh? Yo digo ahí cosa fácil, pero... Sí, adelante, sí. Me gusta mucho el cuadro que el corazón está en él. Sí. Porque lo que lleva a conflictos es la razón. Es el querer la razón. Y cuando bajas al corazón y abandonas la razón y abandonas los pensamientos discursivos, mira lo que me hizo, y yo tengo razón, y yo estoy en lo correcto, tú estás equivocado. Cuando abandonas eso y vas al corazón es cuando aparece el vínculo. Pues sí, es que efectivamente hay que ver, nos tenemos que ver eso sobre todo como un corazón, y hay que cuidar ese corazón, y hay que potenciar ese corazón, en el fondo, decir, oye, es que tenemos unos motores impresionantes aquí para poder actuar, para poder interactuar, para poder relacionarnos, ¿no? Tenemos unos medios colosales, entonces, decir, oye, pon esas capacidades, elévalas, potencialas, y entonces ese corazón tuyo, pues que sea un corazón, pues que con ternura, también con capacidad de comprender, con capacidad de perdonar, en el fondo, pues la educación se dirige a eso. Es decir, o se debería dirigir a eso. Es decir, hay una diferencia entre lo que es la adiestrar, en el sentido de enseñar conceptos, y educar personas. Y lo que han hecho los grandes maestros, yo recuerdo esos grandes maestros que tuve, pues, y nunca me olvidaré de alguno en particular. En el colegio donde yo estudié, pues era un profesor que nos daba matemáticas, nos daba física y química, pero que paraba la clase y nos daba una formación humana colosal. Y hablaba de su experiencia, y era una persona ya un poquito mayor, pero
nos dejaba boquiabiertos a todos. Nos daba unas lecciones geniales, sobre todo tomando pie de las cosas que pasaban en el aula, aprovechando pues cualquier incidencia, y no, nos hablaba pues de algo humano profundo, ¿no? Y en el fondo estaba formando el corazón. Y eso es el gran valor, es que los amigos logren ayudarse, y las relaciones humanas logren ayudarse a cultivar buenos hábitos del corazón, los hábitos del corazón. Los hábitos del corazón. La cordura. Corazón, cordura. Pues hay muchos conceptos que son recordar. Todo viene de la raíz del cor, de la raíz cordis, el corazón. De ahí vienen muchísimos conceptos, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar el corazón. También hay lecturas, novelas, que de alguna manera ayudan también a descubrir el corazón de una persona y una historia, porque son historias de amor, historias donde el corazón ha tejido una historia en relación con los demás, y entonces esa persona ha dejado un rastro y una huella que es verdaderamente significativa, expresiva, ¿no? ¿Cuántas veces podemos recordar personas que hemos conocido que dicen, qué huella ha dejado en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos una historia de amor. Es una historia en la que el corazón ha sido capaz de protagonizar esa historia. Porque en el fondo, el corazón es esa capacidad que tenemos de amar y ponernos en la piel de los demás y sintonizar con los demás, comprender y luego también perdonar y tantas cosas que ya proceden de una formación, y ya no te digo si esa formación está amparada en los valores trascendentes de la persona, y un horizonte además trascendente, porque todo eso refuerza una visión humana que facilita mucho ese desarrollo del corazón. Debería ser así. Debería ser así. Por tanto, nada más lejano que entender el amor como beneficencia. El amor es saber, es cordialidad y es calor. No es solo dar una cosa, sino que es encontrarse con el otro, corazón a corazón, y poder sentir esa ternura, esa relación afectuosa que puede haber entre las personas. Y eso es lo que yo creo que nos eleva a todos, ¿no? Vale, sí. Una cuestión, ¿inteligencia afectiva es lo mismo que lo que hoy se considera inteligencia emocional? ¿O son dos conceptos distintos? Bueno, precisamente en el libro que estoy leyendo se habla de inteligencia emocional de Goleman, y se dice, hombre, Goleman de alguna manera trabajó mucho las emociones, pero para este autor no es suficiente, porque Goleman de alguna manera pone todas esas emociones, las introduce un poquito en el mundo en el mundo empresarial, ¿no? Y entonces cómo esas emociones juegan un papel importante e interesante. Pero, claro, le falta un poco el sustrato antropológico fuerte que tiene el personalismo, ¿no? Aunque tiene una filosofía, una metafísica más basada en un concepto mucho más amplio de persona, ¿no? Entonces, bueno, entonces Goleman en ese sentido se quedaría un pelín cojo, al menos para estos autores personalistas, ¿no? Tiene su mérito, pero no deja de ser un planteamiento un poco limitado, sí. Y otra cosa era, las expectativas las podemos poner más hacia la razón o hacia la afinidad, porque yo he visto que muchas veces los conflictos surgen por expectativas, es decir, el individuo, yo tiene unas expectativas, se une a otro individuo con otras expectativas que consideran que suman y además se fijan las propias en común. Si esas expectativas no se cumplen, suele entrar
la frustración, el fracaso y muchas veces el principio de utilidad. Como yo no considero que con esta persona voy a obtener estas expectativas, prefiero romper. Claro. Las expectativas realmente, ¿cómo se marca? ¿De dónde parten? ¿Desde la parte racional o desde la afinidad? No, las expectativas son proyectos profesionales a veces, ¿no? Todo esto estaría aquí, ¿no? Estaría en los proyectos que la inteligencia fija, ¿verdad? Que descubre verdades, descubre bienes, estos bienes en el fondo se traducen a expectativas, a proyectos profesionales, proyectos empresariales, y entonces constituyen asociaciones profesionales o empresas para llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo interesante es que no se olviden los empresarios de que no solo tratamos con bienes económicos, sino que también tratamos con personas. Entonces, bueno, pues al mismo tiempo que buscamos los bienes económicos, también tenemos que buscar el bien integral de las personas que están implicadas ahí, ¿no? Podemos decir que la persona no es una vaca que hay que ordeñar para sacarle todo el jugo y después llevarla al matadero, ¿no? Sino que hay que buscar siempre, en todo momento, el bien de todos, el bien de cada persona, ¿no? Y eso es compatible con una productividad y con unos beneficios. Por supuesto, es compatible. Pero el utilitarismo del que has hablado es opuesto precisamente al principio personalista, que es el que está en el fondo de todo el planteamiento del amor hacia el que estamos dirigiéndonos, ¿verdad? Tendremos que seguir profundizando en el amor, ¿verdad? En las próximas sesiones, yo ya les avisaré. En febrero espero que haya una, porque es un mes muy complejo para mí. Ahí me parece que un 20 de febrero, viernes 20. En principio sería la única en febrero, así que les voy a dar unas vacaciones y me voy a dar también una cierta... Bueno, yo siempre estoy preparando cosas, pero bueno, para que vayamos poquito a poco, ¿verdad? Pues nada, anímense a pensar, a seguir, a reflexionar, a leer y seguimos en comunicación, ¿les parece? Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima.